Vamos a orar, ¿ok? Padre, en nombre de Jesús te damos mil gracias por el día que tú nos has regalado. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros, Señor. Gracias por la provisión que has tenido también para nosotros, Señor, el pan que has puesto en nuestras mesas. Gracias por la oportunidad que volvemos a tener de llegar hasta esta facilidad, este cuarto que llamamos Fellowship Hall, donde pues por muchos años nos hemos reunido casi todos los miércoles para estudiar tu palabra. Reconocemos, Señor, que aquí el maestro eres tú y que cada uno de nosotros somos tus estudiantes y que no nos conformamos con simplemente ser creyentes. Queremos llegar al lugar donde verdaderamente pues reflejemos en nuestra conducta, nuestra preferencia, nuestras actitudes, Señor, que somos discípulos de Jesucristo, Señor. Así que te rogamos ahora que ilumine, Señor, nuestro entendimiento, que renuevas de nuestra mente y de nuestra conciencia todo aquello que pueda ser obstáculo, Señor, que nos capacite para llevar todos nuestros pensamientos cautivos ante la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Yo te ruego que tengas misericordia de mí en esta hora, Señor, y que me des una doble porción de tu gracia para poder hacer la labor, Señor, que tú me llamaste a hacer, para la cual soy altamente inadecuado, Señor. Te lo suplico, Señor, con agradecimiento y con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, continuamos en esta serie de matetes, discipulados, que hemos titulado Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El asunto primario que estamos considerando en esta serie de matetes, en este nuevo ciclo, debía haber dicho, es el asunto de la providencia divina de Dios. En la tarde de hoy, ahora, vamos a considerar el rol, la función de la divina providencia de Dios en nuestra vida. La vez pasada hablamos sobre este particular y entre otras cosas dijimos, sobre todo en la introducción de la lección, que la providencia divina de Dios determina muchas cosas en nuestra vida. El rol, la función de esa providencia divina de Dios en nuestra vida es precisamente eso. Determina, entre otras cosas, dónde nosotros nacemos, cuándo nacemos, quién van a ser nuestros padres, cuáles van a ser nuestros rasgos, cuál va a ser nuestra raza, qué idioma vamos a comenzar a hablar cuando nacemos, cuál va a ser nuestra familia. También determina, conforme a lo que leímos en Salmo 139, Andy, Dios te bendiga, cuál va a ser nuestro temperamento, cuáles serán nuestras destrezas en nuestro caminar, determina cuáles van a ser nuestras experiencias, qué clases sociales a la cual vamos a pertenecer en el momento en que nacemos y nos criamos. Vimos entonces que el rol de la divina providencia de Dios en nuestra vida es clara. En el Salmo 139 vemos cómo David alabó las obras maravillosas de Dios cuando él piensa en la forma en que Dios le formó a él y en la forma en que Dios conoce o conoció cada detalle de su pequeño cuerpo, como es narrado en el Salmo 139, aún antes de que él naciera. Salmo 139, esos versículos del 13 al 16, en esencia escuchamos a David diciendo: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Y luego inmediatamente procede a decir lo siguiente: yo soy una creación maravillosa y por esa razón vivo agradecido, vivo con una actitud de gratitud, te doy gracias. Todo lo que tú haces, Dios, es maravilloso. De eso yo estoy totalmente seguro. Tú viste mi cuerpo cuando fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Esa es la forma que él lo expresa. Aún yo no había vivido un solo día cuando tú, Dios, ya lo habías decidido todo, inclusive cuánto tiempo yo iba a vivir. Así que vimos primeramente la vez pasada en cuanto a el rol, la función de la divina providencia de Dios en nuestra vida, que la providencia de Dios se expresa primeramente en nuestro nacimiento
y se expresa también en el tiempo y el lugar de él mismo. David está totalmente en lo correcto cuando alaba a Dios por la manera en que Dios nos hizo, la forma en que Dios nos diseñó. Pero usted y yo sabemos que eso no es lo único que Dios hizo y que también diseñó. Porque la Escritura claramente nos enseña que Dios hizo los seres humanos con la capacidad de amar, con la capacidad de pensar, y en cierto sentido somos hechos a la semejanza de Dios por esas dos cosas y otras cosas también, obviamente. La palabra también enseña que la providencia de Dios ha obrado, ha estado presente en nuestras vidas desde el primer día en que entramos en este lado de la eternidad, y que esa providencia de Dios, en unión a la soberanía de Dios, que hemos insistido que en esencia son de un pájaro las dos alas, nos ha conducido en nuestra jornada momentos de éxito, momentos de fracaso, momentos de seguridad y también momentos de grandes peligros, y nos ha traído hasta donde estamos en el día de hoy. Dijimos ya que el ejemplo clásico de eso es que Dios soberanamente y en su providencia divina ordena el lugar, el tiempo en que usted y yo íbamos a nacer. Del mismo modo, Ángela, Dios te bendiga, hablamos acerca del hecho de que la bondad de la providencia de Dios se ve en muchos casos en los padres que Dios escoge para esas personas que Él ha formado en el vientre de una mujer. Entiéndase entonces que estoy hablando del hecho de que esa providencia de Dios se ve en aquellos padres que son creyentes, ¿verdad? Y pues es bondadoso el hecho de que Dios escoja padres que sean creyentes para algunas personas, porque es de esperarse de esas personas que cubran sus hijos con oraciones, es de esperarse que esas personas que son creyentes inviertan su tiempo por encima de todas las cosas, proveyendo una buena enseñanza para sus hijos, y sobre todas las cosas preocupándose de ser luz y sal en este mundo, proveyendo un buen ejemplo para esos hijos que le van a estimular, hijos, nietos y todos los que estén a su alrededor, a buscar el conocimiento de Dios. También dijimos que también podemos ver, ¿verdad?, esa soberana providencia de Dios en el hecho de hijos, personas que nacieron cuyos padres no eran creyentes, pero vemos esa providencia especial de Dios manifiesta cuando Dios crea en cada ser humano el deseo de conocerle a Él, ¿verdad? Sin importar que las personas que haya alrededor suyo o mío tuviesen el deseo o no tuviesen el deseo de buscar a Dios, o se opusiesen o no se opusiesen a Dios y los caminos de Dios. Citamos ejemplo de eso en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. La segunda cosa que vimos la vez pasada es que la providencia de Dios se expresa en nuestro nacimiento, ¿verdad?, espiritual. En nuestro nuevo nacimiento, debía haber dicho que es el nacimiento espiritual. La providencia de Dios se ve claramente en la forma en que Dios, de una forma sobrenatural, cambia por medio de este nuevo nacimiento la forma de pensar de hombres y mujeres, ¿verdad? Y entonces, con ese nuevo nacimiento le da la capacidad de tener un conocimiento real de Dios mismo. Vimos entonces la forma muchas veces extraña pero maravillosa al mismo tiempo en que la providencia de Dios obra trayendo personas al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y en la Escritura vemos muchos ejemplos de ese particular. Vimos la vez pasada el caso que se narra en Segunda de Reyes capítulo 5, donde una niña es llevada al cautiverio desde la tierra de Israel, dada como sierva a la esposa de un militar llamado Naamán, que en aquel entonces era capitán del ejército del rey de Siria. Esta muchacha se comunica con su ama, forma de llamarlo, le comunica acerca del poder de Dios que se ha estado manifestando por medio de un siervo de Dios llamado Eliseo.
Y la Escritura nos dice, vimos esos pasajes bíblicos, usted lo tiene en sus notas también, que este hombre llamado Naamán fue curado de lepra y con su sanidad asumimos, ¿verdad?, que también vino eso acompañado del conocimiento de Dios, de Cristo como su Salvador, porque las personas en el Antiguo Testamento eran salvas en la misma forma que usted y yo somos salvos ahora, en tiempos nuevos testamentarios, poniendo su fe en el Cristo que eventualmente habría de venir y habría de cumplir el plan de redención de Dios que fue preordenado desde antes de la fundación del tiempo. Vimos otro ejemplo de lo que acabo de decir en el caso de la experiencia que Cristo tiene en Samaria, como se narra en Juan capítulo 4, donde la Escritura nos dice que le es necesario a Cristo pasar por Samaria, que en un momento dado, en un lugar particular, conocido como el Pozo de Jacob, él tiene un encuentro con una mujer samaritana. Por medio de ese encuentro, ¿verdad?, pues vemos que una serie de acciones o expresiones de la providencia de Dios resultan de un evento que podríamos llamar ordinario. Evento ordinario, el hecho de que hay un ser humano, Cristo en este caso, que tiene sed, que llega a un pozo, en ese pozo se encuentra con una mujer, la mujer resulta ser esta mujer samaritana que nosotros conocemos, pero como resultado de ese encuentro ordinario, que es el énfasis que estamos tratando de hacer, cómo Dios, nuevamente la providencia de Dios se expresa en nuestro nuevo nacimiento y cómo Dios utiliza circunstancias, maneras extrañas, maravillosas, ¿verdad?, trayendo personas al conocimiento de Dios. Vemos entonces un gran número de buenas providencias que resultan de este acontecimiento ordinario. Primero, la mujer samaritana, como sabemos, es convertida, y después de eso, como nos narra Juan capítulo 4, versículos del 39 al 42, si no me equivoco, usted tiene eso en sus notas, pues muchas otras personas fueron también salvas, conocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Yo les suplico por favor que mire entonces en su Biblia, en este caso, Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 35. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 35. Vemos en este incidente donde hay dos personajes claves, que es Felipe y el otro es un hombre que se identifica como un eunuco etíope, ¿verdad? Vemos en este caso otro ejemplo de la extraña y maravillosa manera en que la providencia divina de Dios obra trayendo personas al conocimiento de Dios. Vemos un ejemplo claro precisamente de eso. Así que en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 35. ¿Cuántos lo tienen, por favor? ¿Can I see your hand? Ok. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 35. Lo que vemos aquí es que este siervo de Dios llamado Felipe se acerca al carro de un hombre eunuco justo en el momento preciso cuando este hombre estaba preparado para recibir lo que podría identificarse como la primera luz del conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Pues porque se encontraba en ese momento haciendo algo que es el camino primario para ser iluminado. El hombre estaba leyendo la Escritura y estaba en la Escritura leyendo el libro del profeta Isaías, donde se hablaba con claridad acerca de este Mesías que habría de venir. Y como vamos a ver, el hombre está leyendo, pero el hombre no entiende mucho y expresa su deseo de saber de qué se trata la cosa. Y en ese momento entonces es que en el plan soberano de Dios y por medio de la gloriosa providencia de Dios, Felipe entra en acción. Leamos entonces en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 35. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, versículo 27 nos dice que él, Felipe, se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro, en otras palabras, de regreso, leyendo el profeta Isaías, versículo 29. Entonces el Espíritu dijo, Espíritu con letra mayúscula, que quiere decir que es el Espíritu Santo. Yo sé que usted sabe eso, simplemente lo repito o lo destaco con el propósito de ver cómo Dios está operando por medio de su providencia. Y uno de los elementos que Dios utiliza, obviamente, es el mismo en esa tercera persona de la Trinidad, trabajando, ¿verdad? Haciendo su función. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó, esto es al eunuco que estaba leyendo, que leía el profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera que subiera y se sentara con él. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco le responde y le dice a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el punto? Es probable que alguno de ustedes se pregunte. El punto es que desde los tiempos antiguos la providencia de Dios ha usado, escuche que es importante, muchas y distintas maneras de llevar a los hombres a Cristo. Amén. Que no es algo específico, no es una fórmula particular. Dios utiliza muchísimas formas para alcanzar sus propósitos. Dios en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo utilizando distintos mecanismos para traer sanidad física en la vida de algunas personas. En algunos casos escupe, mezcla su saliva con la tierra, se convierte en barro, lo vierte sobre los ojos de una persona para que recobre la vista, pero sabemos tú y yo que ese no es el método estándar que Dios utiliza para sanar la ceguera. Amén. Y es precisamente lo que estamos tratando de comunicar en este momento. A través de la historia de la redención, yo digo eso mucho y algunas personas no sé si entienden de qué estoy hablando. Estoy hablando de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios ha experimentado la redención de Dios expresada en distintas formas. Right? Usted y yo somos parte de la historia de la redención. De la historia de la redención, pues hemos visto muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, se dice, particularmente en los seminarios donde yo estudié, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que una página, esto sucede, me parece que es en Escocia o en Irlanda, una página de un buen libro cristiano fue utilizado en un momento dado para envolver una compra del mercado, ¿right? Y ese fue el medio que Dios utilizó para convertir a un gran predicador en Inglaterra. Su familia compró esas legumbres o lo que fueran, estaban envueltos en esa página, traen esto a la casa y el joven cogió esa página y en la lectura de esa página Dios le abrió los ojos del entendimiento. ¿Amén? ¿Puede Dios hacer eso? Sí. Bueno, en la mente, en la mentalidad, ¿verdad? O en la perspectiva de algunas personas, pues Dios no puede hacer eso, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de comunicar es el hecho de que en su providencia divina, desde tiempos antiguos, la providencia de Dios ha usado muchas y distintas maneras para llevar a los hombres a Cristo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Pues porque el punto que estamos considerando en sus notas es que la providencia de Dios se expresa, ¿verdad?, en nuestro nuevo nacimiento.
Y eso no es uniforme, ¿verdad? Es de distintas formas. Hay toda clase de diversidad en la forma en que Dios los hace, ¿verdad? Por otro lado, los que llevamos un poco de tiempo, como se dice por ahí, en los caminos del Señor, sabemos que la lectura de un buen libro ha sido, que no necesariamente es la Biblia, ha sido el medio que Dios ha utilizado para atraer personas a Cristo, o por lo menos atraerlas hacia el Evangelio. Yo recuerdo en mi caso, en un momento en particular, una noche yo estaba en un tratamiento donde yo tuve que pasar unos cuantos meses. Esa noche me tocó hacer la guardia por la noche, y mientras estaba caminando por las áreas alrededor, pasé por un lugar donde había unas mesas, y en esas mesas había unos libros, y entre ellos había un pequeño libro que probablemente no era el mejor libro teológica y doctrinalmente, pero hablaba de Cristo y hablaba de la conversión de una persona. Y yo recuerdo el impacto que yo lo leí, tenía como 60 páginas y era chiquito, lo leí esa noche y cómo impactó mi vida. Así que yo puedo dar testimonio de que eso es probablemente de esa forma. En ocasiones, las personas que enseñan, las personas que predican, particularmente los que tienen que predicar todos los domingos, o los que son evangelistas, o los que van a hacer conferencias en distintos lugares, son motivados por una razón u otra, ¿verdad?, a cambiar a última hora el sermón que van a predicar o el pasaje del cual van a predicar. Y en muchísimas ocasiones las personas que han estado ahí han sido atraídos al conocimiento del Salvador. Quizá usted no entienda de qué es lo que estoy diciendo, pero es de esa forma. Y pues cuando usted hace ese tipo de servicio al Señor, ministerio, normalmente cuando usted va a algún lugar que usted va a predicar, que le invitan a una iglesia o lo que sea, es normal pues para la persona, por lo menos por mucho tiempo fue de esa forma, yo no sé cómo es en el día de hoy, ¿verdad? Pues que cuando se acaba la predicación, pues el pastor se queda, el predicador se queda, conoce personas, muchas veces hacen compañerismo, y en esa conversación es común escuchar a personas decir: la palabra que usted trajo, el mensaje que usted trajo, pues tenía mi nombre escrito, tenía mi número de seguro social, tenía mis huellas digitales, en otras palabras, que el mensaje era para mí, ¿verdad? Y pues la experiencia de muchos ha sido, y yo quisiera decir que yo me he encontrado algunas veces en esa situación, en que pues a última hora, pues este no era el mensaje que yo iba a predicar en ese día. Yo tenía pensado predicar otra cosa, y que esa mañana o la noche anterior, mientras estudiaba lo que fuera, Dios cambió mi dirección y dijo: en vez de eso, esto es lo que yo quiero que prediques. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no estoy tratando de proyectarme como la persona súper espiritual o súper ungido. Lo que estoy diciendo, estoy tratando es utilizar ilustraciones reales y verdaderas de cómo Dios, nuevamente, en una forma extraña y maravillosa, ¿verdad?, por medio de esa providencia divina de Él, pues trae personas al conocimiento de Jesucristo, y que no todo es uniforme. Dios puede utilizar y utiliza distintas cosas, ¿verdad? Ejemplo, este es bien común. Creo que uno de los lugares donde las personas están más y más sensibles a escuchar la voz de Dios podrían ser delante de el ataúd de alguna persona que aman. Otro lugar donde las personas están probablemente más susceptibles para escuchar la voz de Dios es en un cuarto de hospital de emergencia, cuidado intensivo, donde hay un familiar que está en una condición altamente crítica, ¿right? Pero hay un lugar donde la Escritura nos habla, y la historia de la redención da ejemplos tras ejemplos, donde esa sensibilidad se manifiesta más, y es cuando las personas están encarceladas, cuando las personas están en la prisión. Sabemos de casos en la historia de la redención donde carceleros han sido convertidos por medio de las palabras de cristianos encarcelados.
El ejemplo clásico, gracias. El ejemplo clásico de eso es el ejemplo del carcelero de Filipos, ¿verdad? En tiempos de Pablo. Y vemos entonces en Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 31. Esto es lo que nos dice, ¿ok? Lo tienen en sus notas. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó, ¿quién? El carcelero, right? Estamos leyendo eso pues porque acabo de señalarle que uno de esos medios que Dios utiliza es precisamente utilizando personas en el contexto de una cárcel. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó y le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, este es el carcelero, pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, lo sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Así que me parece que todos hemos escuchado historias acerca de personas que han sido bien, pero que bien sinvergüenzas, y que en ocasiones han ido porque han sido invitados o han sido empujados o han ido por su propia iniciativa a escuchar un predicador con el propósito no de escuchar el mensaje de salvación, sino con el propósito de burlarse de esa persona, con el propósito de causar problemas. Sin embargo, Dios en su plan soberano y su providencia interviene y los vence de sus pecados y los conduce a buscar perdón. Así que lo que quiero decir es que nuevamente Dios utiliza circunstancias comunes, corrientes, ordinarias, y por medio de ellas Dios trae, ¿verdad?, al conocimiento de Cristo a personas que han estado distantes, inconversos, si usted quiere. ¿Okay? Now, podemos decir también que la providencia de Dios ordena extrañamente circunstancias, situaciones, eventos, y por medio de eso Dios despierta, da un nacimiento espiritual a las personas. También podemos decir que Dios continúa su obra hasta que las almas pues alcanzan la salvación plena. Entienda este proceso que usted y yo conocemos como santificación. Hace un tiempo, mientras preparaba, hace 2 semanas probablemente, mientras preparaba esta lección, leí algo acerca de un hombre que experimentó la salvación luego de haber vivido muchísimo tiempo envuelto en vicios, envuelto en cuestiones satánicas, ¿verdad? Y se convirtió, pero pasado un tiempo regresa nuevamente, backslide diríamos en inglés, ¿verdad? Y regresa a los caminos que andaba anteriormente. Lo que quiero señalar es que en ese contexto lo que se dice es que este hombre dio testimonio de la providencia de Dios y cómo la providencia de Dios le conduce a él, ¿verdad? Le atrae, provoca en él el deseo, la capacidad para arrepentirse, cuando trae a la mente de él una porción bíblica que tenemos en las notas ahí, que es Proverbios capítulo 1, versículos del 24 al 26. Donde la Escritura nos dice lo siguiente: yo os llamé, pero no quisisteis escuchar, tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando venga lo que os teméis. Se dice también en la historia que leí de este individuo que por un tiempo estuvo muy inquieto, ¿verdad?, pensando de que pues él había reconocido lo que había hecho, se había arrepentido de su pecado, había regresado a los caminos de Dios, pero tenía una lucha dentro de sí mismo, y era la lucha que él, por más que se le explicaba, que por más que se le leía la Escritura, el hombre no podía sentirse perdonado. Nos dice entonces
la información que yo leí, que Dios le enseñó a este hombre una porción bíblica que usted y yo conocemos, y eso finalmente produjo una paz firme en su mente y en su corazón. Y es Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, cuando la Escritura nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Right? Así que lo que he querido decir es que Dios, en su plan soberano, utiliza toda clase de opciones para provocar por medio de su soberanía y en su providencia el nuevo nacimiento en la vida de las personas. Y lo que quiero destacar otra vez es que en nuestro nuevo nacimiento la providencia de Dios está envuelta. Amén. Right? Que es algo que probablemente nosotros no nos detenemos a considerar. Okay. Now, hay otras formas que Dios utiliza, algunas son poco usuales, ¿verdad? Leí también sobre el caso de una mujer que se sentía que Dios se había apartado de ella por razones de su conducta desobediente. Después dice la historia que se encuentra en un estado de desesperación, depresión sumamente profunda. En ese proceso rehúsa consuelo. Se dice entonces que los familiares de ella acuden al pastor de esta iglesia. El pastor va a su casa, le habla, y en el proceso, tratando de traer consuelo y esperanza a la vida de esta mujer, toma un vaso de la mesa. La mujer, ¿verdad? ¿Sabe? Ella rechaza lo que el pastor le está diciendo, y en su desespero la mujer coge un vaso, una taza. Esto es un ejemplo poco usual de la providencia de Dios, de cómo la providencia de Dios se puede expresar. La mujer está desesperada, está deprimida, el pastor quiere darle consejos, le explica del perdón de Dios, el del consuelo que encontramos en la Escritura, y le lee pasaje tras pasaje tras pasaje. La mujer está totalmente desesperada y en su desespero coge un vaso, y ese vaso lo restraya contra el piso, ¿verdad? Y ella dice: estoy tan segura de que yo voy a ser condenada, como estoy tan segura de que este vaso que tiro contra el piso se va a quebrar. Y lo que se nos dice entonces es que tira el vaso y el vaso no se quiebra. ¿Right? Y lo que el autor reformado, por cierto, nos dice es que ella arroja el vaso hacia el suelo con toda su fuerza, pero ante la sorpresa de ambos, el vaso no se quebró. Y entonces el ministro le mostró desde la palabra de Dios que el que no se quebrase era obra de la providencia de Dios. Y desde ese momento en adelante, el estado mental de la mujer mejoró grandemente. Ahora, ese no es un ejemplo típico. Comencé diciéndole que es un caso poco usual. Pero el punto es que la providencia de Dios se manifiesta en la vida de nosotros en cosas que no son muy usuales muchas veces. Amén. Y que nosotros pues necesitamos pues reconocerlo. Ahora, el punto que estoy tratando de destacar en este momento es el número 2, o la proposición número 2, es que la providencia de Dios se expresa en nuestro nuevo nacimiento. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí. Soberanía de Dios. Right? Me parece a mí que eso pues, por lo menos para mí, me confronta con una pregunta que quizás sería buena presentarla aquí delante de cada uno de nosotros. A mí me confronta con el hecho de que estoy yo tan agradecido como debería estarlo por el favor que Dios me ha hecho a mí a través del nuevo nacimiento. Right? Me he detenido yo a considerar la profundidad, la magnitud de ese regalo, de esa expresión de misericordia que Dios ha tenido para mí. Pues la verdad del caso que pues en mi caso no estoy tan agradecido como debería estar por el favor. Dios, ¿a usted Dios le hace muchos favores? Right? Que constantemente estamos recibiendo favores de Dios.
Amén. ¿Sí o no? Right? Y lo que yo estoy tratando de decir en esta hora, que probablemente no estoy haciendo un buen trabajo, es que entre todos los favores que Dios nos ha hecho a nosotros, el más grande es el favor del nuevo nacimiento. Amén. Y que ante la grandeza de ese gran favor de nosotros, debemos preguntarnos si nosotros expresamos nuestro agradecimiento a Dios en la magnitud que deberíamos hacerlo. Porque es el más grande. Oh, te doy gracias por mi trabajo. Oh, te doy gracias por la casa. Oh, te doy gracias porque el huracán no vino por acá. Oh, te doy gracias porque el perro se sanó. Oh, te doy gracias. Y por lo que quiero destacar es el hecho de que el más grande de los favores es el nuevo nacimiento, la salvación, si usted quiere, que Dios nos ha dado. Y nos la ha dado como una expresión de su providencia. Acuérdense que lo que estamos tratando de hacer en este ciclo de Matete, ¿verdad? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Es tratar de ver qué es lo que la Escritura nos dice con relación a esta verdad bíblica, doctrina bíblica, que se conoce como la providencia de Dios, la providencia divina de Dios. Porque es una de esas doctrinas que es impactante, que es desafiante y que nosotros lo aceptemos o no, por mucho tiempo hemos luchado con ellas. ¿Okay? Así que sin lugar a dudas hay muchas clases de misericordia que Dios nos da a nosotros los seres humanos por medio de la mano de la providencia, pero ninguna de ellas se compara con este nuevo nacimiento, ¿verdad? Y nosotros, seres humanos, precisamos aceptar que nuestra mente nunca podrá procesar muchas cosas, pero sobre todas las cosas, como seres humanos, necesitamos aceptar que nuestra mente nunca podrá procesar los misterios bíblicos como este que estamos considerando aquí, que es la providencia de Dios. ¿Right? Isaías 55, 8, 9 nos dice que mis pensamientos, Dios hablando, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deuteronomio, escriba esto por ahí, por algún lado, si no lo sabe, right? Si no sabe dónde está, ¿ok? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. El pasaje que leí hace un momento, Isaías 55, 8 y 9. Y traigo ese pasaje a colación por lo que acabo de decir hace 2 o 3 minutos antes, right? El asunto de la providencia de Dios es algo que usted y yo no podemos procesar. Es parte de esos misterios bíblicos. Y nuestra mente es altamente limitada. Y Isaías 55, 8 y 9, pues precisamente es lo que nos confirma. Y aquí entonces en Deuteronomio 29, 29, la Escritura nos vuelve a recordar que nosotros necesitamos reconocer que tenemos unas limitaciones y lo que tenemos que hacer es aceptar lo que la palabra de Dios nos dice con claridad sobre los distintos asuntos que Dios presenta delante de nosotros, y en este caso el asunto de la providencia de Dios. Deuteronomio 29, 29 nos recuerda que hay cosas que son secretas. También podemos identificarlas como misterios, ¿verdad? Cosas que nosotros no podemos entender. Y esas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero que hay otras que son reveladas, esas son para nosotros. Y para nuestros hijos para siempre. Con el propósito que cumplamos todas las palabras de la ley de Dios. Ahora, la providencia de Dios es una cosa misteriosa. Todo lo que acontece en mi vida está bajo la soberanía de Dios. No acontece nada en mi vida que no esté bajo la soberanía de Dios. Todo lo que acontece en mi vida proviene de Dios, Dios lo permite, y si Dios lo permite, no tengo duda de ninguna clase que es por medio de su providencia y es para mi bienestar. Eso estoy totalmente seguro de eso. Hay cosas que pasan en mi vida, como ¿se acuerda de José? ¿Cuántos se acuerdan de José? José, ¿se acuerda? ¿Se acuerda los 12 pasos, eventos, acciones, aquellas que acontecieron, que redundaron en que él finalmente estuviese en la posición que estaba, y por medio del hecho de que él estaba ahí, Dios salvó grandes cantidades de personas, que era el propósito primario por el cual él iba a llegar a la posición de él iba a llegar? Pero sabemos, porque lo vimos detenidamente en las dos sesiones que tuvimos de Matete, que cubrimos eso, que fueron evento tras evento y ninguno de los eventos fue positivo.
Y vimos también que si uno de esos eventos no se hubiese realizado, lo que leemos en la conclusión no hubiese acontecido. El punto es que José no tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Sabía que Dios le había dado un sueño, una visión, una confirmación, pero cómo la cosa se iba a desenvolver, él no lo sabía. En el Nuevo Testamento hay un personaje muy interesante llamado Zaqueo. Él lo que sabe es que un tal Jesucristo está entrando a la ciudad y que hay una multitud que está agitada, ¿verdad? Ante la entrada de este personaje, Jesucristo. Y lo que yo someto a su consideración es que a mí me parece que cuando Zaqueo se sube al árbol el cual se subió para ver a Jesucristo por el camino, Zaqueo no tenía la menor idea de qué era lo que iba a pasar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Lo que quiero es que veamos la función de la gloriosa providencia de Dios. El propósito de Cristo fue glorioso desde antes de la fundación del tiempo para Zaqueo, pero Zaqueo no estaba consciente de eso. Cristo va a casa de Zaqueo. En primera instancia entra como invitado, si usted quiere, pero sabes que en un momento dado se convierte en Salvador. Amén. Lucas capítulo 19, versículos del 2 al 10. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí Cristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. La providencia de Dios es la que permite que Jesucristo vaya a hospedarse en casa de un hombre pecador. Amén. Entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes hoy doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Sin lugar a dudas, la salvación vino a la vida de este hombre. Amén. Claro que sí. Right? Okay. Este hombre se arrepintió. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Okay. Así que cuando Zaqueo se sube al árbol del sicomoro, Zaqueo no tiene la menor idea de qué es lo que va a pasar. Amén. Sabe que algo está pasando en el pueblo, sabe que hay un personaje llamado Jesucristo, está entrando al pueblo, hay una muchedumbre, hay una algarabía, todo el mundo está excitado. Él, siendo chiquito, no puede ver qué es lo que está pasando, se sube en el árbol. Pero cuando se sube en el árbol, Zaqueo no tiene una idea de qué es lo que va a pasar. Yo sé que ustedes son personas maduras, inteligentes, cada uno de ustedes probablemente 1000 veces más que yo. Lo estoy repitiendo, pues porque lo que desearía es que viéramos en ese evento, ¿verdad?, el hecho de que la providencia divina de Dios nuevamente se manifiesta, se expresa, está expresada en nuestro nuevo nacimiento. Si hubo un nuevo nacimiento, fue de esa forma, fue por eso. Es la providencia divina de Dios en acción. Ahora, en mi caso, para nada me pasó por la mente el asunto de la providencia divina de Dios. Para nada. En marzo de 1984, yo recibo una invitación de mi hermano, José Edgardo, para que yo viniese aquí a Orlando a terminar mi estudio graduado en UCF, psicología. Por alguna razón, providencia divina de Dios. Right?
Yo que nunca hubiera considerado venirme a vivir aquí otra vez a los Estados Unidos, luego de la experiencia horrible que había tenido ya anteriormente, en ese momento no lo pensé 2 veces. 2 días después mi hermano me había enviado un pasaje y ya yo venía de camino para acá. Providencia divina de Dios. ¿Ok? Y pues muchas cosas han venido a mi vida a través de la providencia divina de Dios y puedo quedarme aquí hasta la semana que viene diciéndole una detrás de la otra. Pero lo que yo quiero insistir en este momento con la esperanza de que por lo menos por el hecho de que estoy repitiendo, pues le provoque algo a usted, incomodidad o lo que sea, o despertar o agradecimiento o lo que sea. Muchas cosas han llegado a mi vida por la mano de la providencia de Dios, pero no hay absolutamente nada que se compare con este bien espiritual que Dios me dio en el nuevo nacimiento. Porque cuando vine a vivir a casa de mi hermano, Dios en su providencia divina había provisto, porque es en su providencia divina, había provisto que mi hermano, que nunca había tenido una casa, hubiese comprado una casa. Y que le hubiese comprado una casa a un señor cristiano verdaderamente seguidor de Jesucristo. Y que ese señor todavía no hubiese terminado de hacerle unos arreglos a la casa que mi hermano le había comprado. Y que en las primeras 3 semanas que yo estuve allí en casa de mi hermano, ese señor estaba todos los días. Y que mi hermano, a pesar de que había vivido como 15 años aquí en Estados Unidos, no hablaba inglés. Y que yo había llegado y yo hablaba inglés. Y que ese señor inmediatamente me tomó a bien y me invitó a comer y me invitó para McDonald's y me invitó a comprar piezas en Home Depot y aquí y allá y me montó en un Mustang que tenía y estuvimos como 3 semanas para aquí y para abajo. Y en el proceso Dios estaba haciendo su obra, porque ese fue el individuo que le habló a los pastores de la iglesia aquella que viajaran desde Pine Hills hasta Maryland a tocar las puertas de un complejo de apartamentos donde yo vivía hasta que llegaron a mi casa en julio 30 de 1984. Y yo lo que quiero someter a su consideración es que pues la providencia de Dios ha sido gloriosa conmigo, pero ninguno de los favores que Dios me ha concedido se comparan con ese. Y que yo puedo predicar y puedo enseñar sobre ese particular, pero que yo no me siento muy contento conmigo mismo, porque yo no expreso mi agradecimiento a Dios por ese regalo que me ha dado en la forma en que yo debería dárselas. Amén. That is the point. Entonces me pregunta, ¿y usted? ¿Cómo va en esa cuestión? ¿Eh? Ese nacimiento espiritual que estamos hablando, ¿verdad? Procede, no porque ninguno de nosotros nos merezcamos, procede única y exclusivamente del amor de Dios. Amén. Y es concedido en su providencia y en su plan soberano a todo el mundo. Es concedido conforme enseña la Escritura a los escogidos de Dios. ¿Cómodo? Miren sus notas. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él ¿qué? Los ha elegido. Ahí está. Nada más. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Pero el punto es que usted y yo sabemos, Pablo está hablándole a los hermanos de Tesalónica, amados de Dios, ¿verdad? Que es Dios el que los ha elegido a ellos. Así que lo que quiero enfatizar nuevamente
es que este don, este regalo tan especial que nosotros hemos recibido en este nuevo nacimiento, proviene de Dios, es concedido de Dios a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del tiempo. En la misma medida en que usted y yo, conforme a lo que la Escritura enseña, no lo que el pastor Edwin está enseñando, sino conforme a lo que la Escritura enseña, particularmente el pasaje que acabo de leer. En la misma medida que usted y yo vemos hacia atrás el tiempo cuando fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, porque es lo que la Escritura enseña, también usted y yo podemos mirar hacia adelante con la certeza que esa salvación, ese nuevo nacimiento que Dios comenzó en nosotros, esa salvación va a ser completada. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Persuadido de esto, de que el que comenzó la obra en nosotros, ese es el nuevo nacimiento, el que comenzó la buena obra en nosotros, ese es el nuevo nacimiento. La va a perfeccionar, que es el segundo aspecto de la salvación, que es la santificación. Dios nos está perfeccionando en el día de hoy. Créalo o no, a pesar de lo inadecuado e inepto que yo soy en hacer el trabajo que estoy tratando de hacer en esta noche, Dios está utilizando lo que estamos discutiendo aquí en esta noche para perfeccionarnos en el proceso de nuestra santificación, y eventualmente se va a completar, ¿verdad?, esta salvación en lo que usted y yo conocemos como la glorificación. ¿Ok? Así que el tercer punto que tenemos delante de nosotros, y son las 8:30, ¿cierto o falso? Sí. Déjeme comenzar aquí un momentito, porque este punto es pero que es muy interesante. La providencia de Dios se expresa y obra en nuestra vocación en esta vida. La providencia de Dios se expresa y obra en nuestra vocación en esta vida. En esta vida cada uno de nosotros tenemos una vocación. Vocación, sinónimo de ocupación, sinónimo de trabajo, sinónimo de lo que tú estás haciendo en este momento, o de lo que el trabajo que tú estés realizando. El trabajo que tú haces, Andy, el trabajo que tú haces, José. La palabra de Dios enseña que la providencia de Dios se expresa y obra en ese trabajo, ¿verdad? El trabajo que Dios te ha puesto a realizar en el momento que lo estás haciendo en este instante. La palabra de Dios enseña que la providencia tiene su mirada puesta tanto, ¿verdad?, en nuestro bienestar en este lado de la eternidad, pero también en el lado eterno por venir de la eternidad. Hay algunas cosas que la palabra de Dios enseña con relación a nuestra vocación, a nuestra ocupación, a nuestro trabajo. Simplemente voy a compartirle esto y lo vamos a tener que detener aquí, ¿verdad? Pues porque el tiempo se acaba. La palabra de Dios nos habla mucho sobre este particular. Una de las cosas que Dios dice que es chocante probablemente para la cultura donde vivimos es que vivir una vida de vagancia, vivir una vida de flojera, vivir una vida de pereza, no es vivir de acuerdo a lo que la Escritura claramente nos enseña. ¿Alguien dice amén? Si no ha entendido, ¿right? Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 11 al 12, dice: procurad tener tranquilidad, ocupándonos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En otras palabras, traten de vivir tranquilos. ¿Cómo lo hago? Ocupándoos de mis propios asuntos y trabajando, como ya antes se nos había ordenado que nosotros lo hiciéramos. Y al hacerlo, nos vamos a ganar el respeto de la gente que no cree en Dios, que no confía en Dios, ¿verdad? Y no tendrán que pedirle nosotros nada a nadie, pues porque vamos a estar trabajando como Dios nos ha ordenado que trabajemos. ¿Okay? Now, hay mucha tela que cortar sobre este asunto. En mi plano personal, los años que yo he tenido la oportunidad de vivir me han enseñado que tener un trabajo honesto y lícito, no ilícito, un trabajo lícito
y honesto, right? Quizás así suena mejor, ¿verdad? ¿Ok? No es una bendición ligera, no es una bendición insignificante. Los años que he vivido, los años me han enseñado, ¿verdad?, que es mucho más que eso, es una gran bendición. Right? Tener un trabajo honrado, honesto y lícito, right? No ilícito, lícito, right? Sin la I al final. Okay. Y que ese tipo de trabajo es una expresión de la misericordiosa provisión de Dios para mi vida. Quiero regresar brevemente a cuando yo llegué aquí a este país. Right? Vine con toda clase de resumen en español, en inglés. Vine con 10 o 15 cartas de recomendación del doctor Torres, del doctor Pedro Javier Bocio, de la doctora Rentas y de todos los doctores que había en la universidad donde yo estudié que me conocían. Ellos me hicieron cartas de recomendación en español y en inglés. Y solicité toda clase de trabajo con el departamento de aquí de instrucción y me enviaron montones de cartas diciéndome de lo excelente las calificaciones que yo tenía, pero que el trabajo se le iba a dar a otra persona. El punto es, ¿verdad?, que yo tuve la oportunidad de conseguir un trabajo que primero que era lícito y segundo que era honesto, ¿right? Y que en aquel entonces, pues yo no lo vi como una gran bendición. Pero en el día de hoy, lo veo como una gran bendición. Right? Yo pasé mis primeros 6 meses de vida aquí en los Estados Unidos cuando vine a vivir en 84, lavando carros, secando automóviles, limpiando los carros por dentro. Y es en esa situación, en esa circunstancia, en que yo miro ahora, ¿verdad? Y empiezo a atar cabos, y empiezo a ver cómo las cosas funcionaron, pues porque ahora yo tengo el beneficio de puedo mirar para atrás y ver lo que Dios estaba haciendo, amén. Pero en aquel entonces, yo no decía, la providencia de Dios está actuando y este es el trabajo, porque yo necesito trabajar aquí, ¿verdad? Tú sabes, yo estaba, pero que me sacaban por el techo, aquel montón de gente que eran medio, que no le gustaban la gente de mi color y los que hablaban como yo hablaba, con acento, y no me llamaban por mi nombre y me decían Pedro, Pancho, Julio, me decían toda clase de nombres, tú sabes, y yo estaba ahí en ese ambiente, en esa situación. Pero ahora... Y el hecho de que no tenía automóvil en ese momento y tenía que ir a trabajar en bicicleta en un verano 1792 y todo ese montón de tráfico, toda esa cuestión, ¿right? Cuando yo miro hacia atrás, pues me doy cuenta que la providencia de Dios estaba en acción, porque tuve un trabajo que no me pagaba lo que yo necesitaba. Y pues Dios me permitió ver y entender, porque yo acababa de convertirme. Entienda eso, por favor. ¿Okay? Dios me acababa de salvar. ¿Right? Y en ese momento pues me doy cuenta de que pues yo no, y qué voy a hacer y cómo voy a pagar esto. Pero a pesar de que tenía este trabajo que solamente era pues lavar carros, Dios en su providencia pues intervino y yo puedo mirar para atrás y ver lo que Dios estaba haciendo. No solamente en proveer económicamente para mí, la forma en que lo hizo, de ponerme en bien con el dueño de la compañía y él buscar formas para que yo trabajase, para que yo pudiese tener más ingresos y poder sostener mi familia, sino que más importante para mí, el hecho de que estando en ese lugar es que yo empiezo a escuchar, yo diría, la voz de Dios, pues llamándome en la dirección que eventualmente me llamó. Y recuerdo las veces que iba caminando en la bicicleta, conduciendo la bicicleta, sudando, asustado, porque pues yo no era muy diestro con la bicicleta y todas esas cosas. Como yo preguntaba, porque ya yo hablaba con Dios, tú sabes, por lo que había escuchado, que uno le podía hablar a Dios, ¿verdad? ¿Y qué yo hago aquí? ¿Por qué yo tengo que estar cogiendo esta bicicleta? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Aquella. Y pues en una de esas corridas de bicicleta, pues Dios me puso cara a cara contra mi mayor problema en aquel entonces,
y mi mayor problema en el día de hoy. Continúa siendo el mismo. De 1984 hasta el 2025, este es el primero o segundo día, el primero de octubre, el 1 de octubre del 2025, mi mayor problema continúa siendo el mismo, que es el orgullo que tengo entre cuero y carne. En esa circunstancia, la providencia de Dios me concede un trabajo honrado, ¿verdad? Ilícito. Amén. Y por medio de eso, pues, pude, pues, experimentar y comenzar a experimentar la intervención de Dios en mi vida. Que la semana que viene, pues, vamos a comenzar de cómo Dios hace este llamado, ¿verdad? A distintas personas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en lugar de su trabajo. Y lo que yo quiero destacar en este momento es que muchos de... Yo quisiera poder mover... ¿Me puedo mover para el frente un momentito? Ok, good. Thank you. Con este asunto, este tercer asunto, lo que yo quiero destacar delante de usted en este momento con humildad es esto, ¿verdad? El trabajo que tú tienes en el lugar donde tú estás es parte del plan providencial de Dios. Right? Y lo que yo anhelo que Dios me ayude a hacer es poder presentar una enseñanza delante de ti que te ayude y te capacite y que te fortalezca, sobre todo en esos momentos donde te sientes agobiado, agobiada, y que te sientes que, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Yo podía hacer esto, y que recuerdes que si estás en ese momento, en ese lugar, es parte de la providencia de Dios. Que no sea una cosa que alguien te dijo, sino que tú lo puedas ver por lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Así que gracias por su gentileza, su paciencia, ¿verdad? ¿Sabes? Y pues el Señor me ayude a poder la próxima vez hablar con más claridad. Vamos a hablar. Orar. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres el Rey soberano del universo y tú en tu providencia haces tus cosas, Señor. Hay momentos en que pues pensamos que hemos hecho cosas bien hechas y al final del día nos damos cuenta de que no ha sido tan efectivo nada. Hay momentos como ahora que quizás yo pienso que no ha sido una buena enseñanza y que al final del día pues tú nos dejas ver que sí lo fue, Señor. Mi esperanza es que cada uno de nosotros podamos llegar a un momento, un lugar donde podamos reconocer lo extraordinario, lo glorioso que es, Señor, el hecho de que tu providencia divina está actuando, se está expresando, está obrando en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Ahora te rogamos que conduzcan nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, que nos prepares, Señor, para el día de mañana, que vayas preparando el camino para la actividad que vamos a celebrar aquí el próximo sábado, Señor, y que podamos venir con la actitud, Señor, que tú deseas de los que te adoran a ti, Señor. Que esta experiencia que tengamos aquí el próximo domingo, el sábado de compañerismo, sea una expresión gloriosa de nuestra adoración a un Dios vivo, que es bueno y que es misericordioso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time.